esta es la situación actual de esta empresa que yo les contaba. Es una empresa que vende más o menos 10 millones de dólares, pero en el canal tiene aproximadamente 162 días de inventario, es decir, casi 5 meses. Es decir, tiene un esquema push totalmente alto en el proceso. La compañía mensualmente terminaba más o menos con inventarios de 4 millones de dólares, que representaban esos 5 meses. Sin embargo, no veían con claridad qué se debía hacer para mejorar el esquema. Cuando empezamos a ver el consumo de los productos, empezamos a identificar que habían estrategias de abastecimiento diferentes que podían generar este mejoramiento. Si ustedes ven, hay procesos donde llegamos a 91 días, 58 días, pero compartiendo un poco el tema de inventarios. Este cliente no suministraba ningún tipo de información, no nos entregaba nada de consumo, logramos que nos entregara el consumo y empezamos a encontrar que pues él solamente manejaba los inventarios, el industrial simplemente le entregaba prácticamente como en consignación o cada vez que él lo necesitara. El proceso de cambiar los esquemas de reabastecimiento, si ustedes ven, era compartir en cierta forma algunos esquemas de inventario que nos permitiera hacer mucho más eficiente el manejo de los costos operativos de la organización. En los escenarios, si ustedes ven, de aquí hacia acá, hay una disminución entre 2 y 3 millones de dólares en el primer año, pero en el siguiente año ya se recuperaban totalmente dado que íbamos a tener el consumo. Este cliente es una organización que vende 10 millones de dólares en el año, pero que como tenía muchísimos inventarios, solamente le podía recibir anualmente 9 millones, es decir, venía con 1 o 2 millones, en este caso, si ustedes ven acá, 4 millones de excesos de los años anteriores. Entonces, cada año la brecha iba siendo peor y cada año para el área de ventas del industrial era más difícil colocar producto. Entonces, los vendedores salían y salían pues porque no podían cumplir con las ventas y con las metas de colocación específicas. Al cambiar este esquema o este análisis, lo que se empieza a plantear es que yo puedo vender lo mismo, pero haciendo el proceso operativo de forma diferente si comparto información de la demanda. ¿Cuál es el resultado esperado? Es cambiar un esquema push que se maneja, si ustedes ven aquí, el pico azul es lo que se pronostica vender, los picos rosados son los que se debían despachar. Si ven estos productos, son los productos que están en exceso. Entonces yo ya empiezo a manejar un poco mejor la calidad de la información. No tengo productos históricos, no manejo categorías de familias, sino por producto empiezo a dimensionar el impacto que puede tener en un momento dado cambiar mi esquema de abastecimiento. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para venderle a la gerencia la idea de que yo puedo hacer procesos paulatinos de cambio de mis esquemas push a esquemas basados en consumo, dependiendo del tipo de productos. Hay productos que son más sensibles, hay productos que no son tan sensibles. Hay productos que necesito depurar, hay productos que puedo potencializar. Si yo empiezo a hacer ese análisis de información con base en el consumo, voy a tener mucha más claridad. ¿El objetivo cuál es? Que al final del tiempo, así haya productos que sean difíciles de limpiar por sus costos o excesos amplios de inventarios, yo de un año a otro pueda movilizar todo mi esquema enfocado a el consumo y alinear el pronóstico con la venta directamente en la calle. ¿Qué hallazgos hemos encontrado en la industria que, hacen que este proceso sea difícil? Lo primero es que hay un alto porcentaje de compañías que no hacen procesos de depuración de portafolio, no tienen políticas internas establecidas para decir por qué un producto debe o no debe existir. La gran problemática que hemos encontrado es que para el área de mercado es muy difícil renunciar a los productos, todos los productos son necesarios, pero en la realidad la gran mayoría de los productos no son tan necesarios cuando hacen difícil adicionalmente un proceso de administración por consumo. ¿Qué es lo que necesitamos o la oportunidad específica? Es empezar a trabajar internamente entre el área comercial de mercado y logística en un proceso conjunto de depuración de portafolio. ¿Cuáles deberían ser las variables? Volumen, margen, comportamiento, gancho, lo que sea, pero es, el primer paso que debe arrancar la organización. Lo segundo es que en muchas organizaciones, o en la gran mayoría de organizaciones con las que trabajamos, no incluyen dentro de la información de la demanda no abastecida. Y es el primer error cuando yo empiezo a hacer el proceso de planeación. Si yo incluyo solo la facturación y no la demanda no abastecida, no puedo estar hablando de un proceso de planeación basado en la demanda. ¿Cuál es la oportunidad? Internamente crear procesos reales en los cuales yo levante información de agotados y adicionalmente identifique las causales.
porque no todas las causales son procesos de abastecimiento míos, pueden ser problemas comerciales, pueden ser problemas del cliente específicamente. Yo tengo que tener claro qué porcentaje de las causales de los agotados que yo genero son porque realmente hay un problema interno mío. Por otro lado, hemos encontrado varios problemas en el tema de datos de ventas e inventario. Lo primero es que para aquellas personas que tienen información de grandes superficies, no hay prácticamente ninguna compañía que integre la información directamente a su sistema de información, por varias razones. No hay el formato, el sistema no lo soporta, el área técnica no ha entendido o simplemente hemos encontrado compañías que no saben que la reciben. Por otro lado, para muchos industriales, las grandes cadenas no son un sector representativo. Su mercado está en tienda a tienda o en canales tradicionales, donde digamos no se ha empezado a trabajar en el tema, pero tampoco se han hecho muchos esfuerzos en desarrollar el tema tecnológicamente. Y adicionalmente, los canales de distribución mayoristas y autoservicios, que son muy importantes, en su gran mayoría no tienen tecnificación para hacer este proceso. La oportunidad allí es empezar a identificar alternativas de conectividad y llevar dentro de los planes de mercado y comercial de las organizaciones a estos clientes a trabajar en temas diferentes. Si yo invierto en publicidad, si yo invierto en premios, en regalos, pues ¿por qué no empezar a pensar en invertir ese dinero en alternativas de conectividad, en sistemas de información que le permitan obtener información más rápida al cliente? Sería mucho más beneficioso para ambas partes. En el caso del desarrollo de los pronósticos conjuntos, ¿qué encontramos? Que hay una falta de conciencia en las organizaciones por el objetivo común. Como todas las áreas son medidas de formas diferentes, pues a mí no me interesa mucho lo que le pueda pasar al otro con tal de cumplir yo el presupuesto. Aquí hay que hacer un trabajo muy importante cultural. Todo el tema de planeación de la demanda depende de la alta gerencia realmente, depende del cambio de la cultura que la alta gerencia quiera dar. Si la alta gerencia no compra esto y no sabe, digamos, el golpe que en un momento dado va a tener que darse, pues mandos medios no van a lograr el cambio porque ya hay decisiones, digamos, a nivel gerencial que toca hacer. Aquí lo importante es empezar a generar indicadores como nivel de servicio, exactitud del pronóstico, exactitud de la calidad, consecución de la información que permita que todas las áreas tengan que trabajar en pro de ese proceso. Adicionalmente, el nivel de detalle al cual llega la información de la gran mayoría de las compañías está a nivel de marcas o familias. La gran mayoría no tienen mediciones de exactitud del pronóstico a nivel de SACU por regional o por cliente. La oportunidad específicamente pues está a desarrollar en ese proceso. Por otro lado, encontramos que una deficiencia, digamos, que hay que trabajar es el sistema de información que las compañías estén empleando para publicar estos sistemas. Para todos, estoy seguro, la mejor herramienta es Excel. Todos utilizamos nuestros ERPs, bajamos todo en Excel y en Excel es nuestro amigo para procesar toda la información. El problema es que cuando todos tenemos archivos de Excel diferentes, al final el número se puede ver alterado o contaminado por algún evento casual del tiempo. Entonces lo que esperaríamos es mejorar un poco las calidades de información y que las organizaciones empiecen a ver que para poder empezar a desarrollar el proceso de planeación de la demanda con buena información hay que invertir en tener la información, mapeos y todo el tema del sistema EDI, pero adicionalmente softwares o aplicativos adicionales para hacer todo el proceso de planeación de la demanda. Y finalmente tenemos pues todo el tema, digamos que necesitamos empezar a consensuar un poco más el dato y ser medidos bajo la misma información, realizando procesos, digamos, o reuniones específicas sobre validación del tema. Por último, la creación, digamos, del esquema de evaluación y cumplimiento de pronósticos debe estar basado para toda la organización y deben medirse indicadores funcionales que lo que nos permitan es tener indicadores comunes para los objetivos de la compañía. Viendo, digamos, como estas necesidades, los principales hallazgos que hemos encontrado frente a todo este tema, digamos, que apareciera operativo en un tema de calidad de la información, es que lo primero es que el proceso de planeación de la demanda y la iniciativa de empezar a trabajar con canales de distribución en la consecución de la información es de la alta dirección. ¿Por qué? Porque requiere altos niveles de inversión, pero adicionalmente altos niveles de decisión de cambios dentro de la organización para poder desarrollarla. Adicionalmente, es importantísimo hacer esfuerzos de conectividad, no solamente que la organización desarrolle el sistema de información para tener la información. Si ustedes van a ver, muchos de sus canales de distribución adolecen hasta de políticas de codificación de los productos. Hay productos que ustedes tienen en las bases de datos, pero hay productos que fácilmente pueden salir por un código común que nunca van a poder rescatar la información de ventas de esos productos.
Hay que trabajar a nivel interno sobre la calidad de la información y apoyarlos en la consecución de sistemas de información. Como les mencionaba, hemos encontrado que en el canal de distribuidores, mayoristas, autoservicios y en muchos hospitales y digamos empresas de manejo de agroquímicos, los sistemas de información son muy deficientes, son sistemas de información basados en facturación, más no en control o módulos de inventarios, lo que hace mucho más difícil seguir la información específicamente. Y por último, encontramos pues que es necesario trabajar en todo el desarrollo de Balance Scorecard a nivel gerencial que obliguen que las áreas trabajen conjuntamente y específicos en puntos específicos. La información post entonces pasa, digamos, desde el punto de vista de GS1 y con la relación que manejamos de varios clientes, a ser un tema operativo un poco técnico, a ser un tema, digamos, de ventaja competitiva en la medida en que yo tenga más rápido la información de los canales y la información de los consumos, más rápidamente mi organización va a migrar a ser eficientemente operativo al tener esquemas logísticos enfocados a abastecer clientes y portafolios de productos dependiendo, digamos, de las características del consumidor. No sé si tengan alguna pregunta. Y puntualmente de acuerdo al reloj. Creo que hemos terminado la charla. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, a la orden. Hola, no importa, capela también puede ser. Mil gracias a la doctora Cindy Pulesio por su exposición y queremos invitar a continuación a los doctores Carlos Alberto Roldán, director de Supply Chain de Baxter, y al doctor Vladimir Jaramillo, quien es el jefe de almacenamiento y distribución de Laboratorios Baxter S.A., quien nos presentará el caso sobre la gestión de operadores logísticos y su aporte a la generación de riqueza Baxter. Así que bienvenidos los doctores Jaramillo y Roldán. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Vladimir Jaramillo, soy gerente de almacenamiento y distribución del laboratorio Baxter. Hemos sido invitados el día de hoy a este gran evento de los logísticos en Colombia para compartir nuestra experiencia de todo el proceso de la selección, contratación, calificación y posterior e idealmente certificación de un operador logístico. Digamos que en todos los años que el laboratorio Baxter lleva en Colombia, ya 50 que cumplimos el año anterior, el 80, el 70% de la operación ha estado tercerizada y el último 10, 15% que nos quedaba lo hicimos el año anterior. Pero siempre en el camino logístico de Baxter, el ejercicio de tercerizar, el ejercicio de conseguir un operador logístico no ha sido fácil. Uno no desea contratar a un operador logístico para cambiarlo el siguiente año y quisiera con él estar mucho tiempo, pero tampoco amarrarse de tal forma que cuando se equivoque o cuando la embarre, como decimos, no tenga cómo salir. A nivel inclusive bibliográfico, documentos acerca de cómo contratar, cómo escoger un operador logístico no se consigue fácilmente. No existe una fuente bibliográfica inclusive que nos lleve a seguir unos pasos muy aplicados a nuestro medio que nos muestren fuertes, que nos den una fortaleza importante en un ejercicio de este tamaño. Y cuando digo este tamaño es que para todas las industrias colombianas, particularmente la empresa a la cual estoy representando, el laboratorio Baxter, cuya misión es salvar vidas,
cuya misión es despachar mensualmente más de 450.000, de pronto algunos de ustedes mueven mucho más cajas que ese número, pero cuando estamos hablando de generar valor, generar riqueza, no podemos dejar este proceso de escoger un operador logístico al azar, ni mucho menos pretender estar cambiando cada que el escogido de turno no funcione. Entonces la idea es compartirles todo el ejercicio que hemos vivido hasta el desarrollo de la metodología. Definitivamente son muchas las ventajas que uno busca en la tercerización, son muchas las ventajas que en teoría uno debe esperar, desde las más básicas, que son reducir costos probablemente, alcanzar estándares de calidad que por falta de decisión en la inversión de CAPEX, en la inversión de recursos, en una montacarga, en unos filtros, en un cambio de alguna estantería por temas de seguridad industrial, no se va a dar. Hasta algunos más agresivos, digámoslo así, más buscando generar valor, como son integrar y generar valor a través de la cadena de abastecimiento. ¿Cómo hago para que mi operador vaya de mi proveedor hasta mi cliente directamente, probablemente sin tener inventario, probablemente importándolo y entregándolo directamente en una clínica, en un hospital o en cualquier cliente independientemente del sector del que estemos hablando? Entonces son muchas las ventajas o las expectativas que se generan alrededor de una selección de un operador logístico, particularmente en nuestro caso, el tema de disponibilidad de recursos, el tema de una posible inversión para cubrir temas de calidad, para cubrir requerimientos de EHS, medioambientales, de salud, y también empujados a generar valor, nos motivó a hacer este ejercicio. El más reciente, el caso con Almacenar que tuvimos y cerramos el año inmediatamente anterior. ¿Para qué tercerizar? Digamos que más que dar acá, no se trata de dar cátedra ni mucho menos. En nuestro caso, lo que buscamos es el famoso value link del que podemos empezar a hablar y podrían salir muchas opiniones acerca del tema, pero es más allá de un bodeguero, de un almacenista tradicional, cómo buscamos a alguien que definitivamente genere valor en la cadena, definitivamente lo involucremos en nuestra visión de negocio, lo involucremos en la decisión de definir una plataforma logística que nos permita soportar cualquier estrategia de marketing que se venga, cualquier estrategia de capturar pacientes, capturar clientes, capturar distribuidores o minoristas, independientemente, cómo buscamos socios que nos ayuden a definir una plataforma sólida frente a ese reto de llegar al cliente en el menor tiempo, al mejor costo y lo que siempre buscamos todos, de una forma muy óptima. ¿Cuándo tercerizar? Definitivamente en nuestro caso, como les comentaba, las deficiencias en estándares de calidad, falta de recurso, espacio, equipos y algunas situaciones que definitivamente no van en el core del negocio, sobre todo cuando estamos hablando del sector industrial, te empiezan a dar alguna idea de cómo hacerlo. El salto definitivamente tecnológico, por ejemplo, o algunos otros vacíos que presentan las organizaciones a nivel de ERP, por ejemplo, tenemos JD Edwards, de pronto un SAP, de pronto algunos sistemas que no son fuertes inclusive logísticamente, o te hacen un buen rastreo hasta la facturación, pero de ahí en adelante, ¿quién le hace el tracking a la orden? ¿Quién te dice si se entregó o no? ¿Quién te baja el acuse de recibo a un sistema? No es sencillo, y lo podemos hacer con nuestros recursos, pero va a ser un poco largo el camino. En resumen, y yendo al grano, digámoslo, de la presentación, a nivel metodológico definimos 7 pasos para tratar de no equivocarnos en la selección de un socio logístico, tratar de construir relaciones a largo plazo y de generar valor en la cadena con ellos. Esta metodología que les queremos compartir hoy es una metodología que ha sido reconocida como mejor práctica, no solamente al interior de la organización, sino por un premio TV, un reconocimiento ISO. Internamente a nivel regional fue premiada como la mejor práctica a nivel logístico en Latinoamérica para Baxter. En este momento está siendo, digámoslo, homologada en Puerto Rico, Venezuela y algunos otros países, incluyendo Estados Unidos. Hay unos pasos que se enmarcan dentro de una definición estratégica, la planeación del proyecto,
el lanzamiento de pliegos, ahora veremos por qué consideramos que es estratégico, unas que se enmarcan dentro de algo más táctico, y definitivamente la operativización, que no la podemos mirar a un lado ni mucho menos, es otro de los iconos de este slide. Hay unos que los elabora o los desarrolla la compañía individualmente, hay unos que van a ser en compañía del tercero seleccionado, y hay otros que son el tercero seleccionado, pero ya con el proceso logístico solo de la compañía. Tercerizar no es una decisión ni una puesta en marcha del área de logística, ni de la gerencia de logística. Es una decisión de organización, es una decisión de compañía, es una decisión, como les comentaba ahora, de cómo vamos a definir la plataforma para que el negocio funcione. No es el logístico solamente el que se va a llevar el premio o el que va a salir, digámoslo, muy cuestionado si el operador seleccionado resulta que entrega tarde, las cajas están sucias y por ahí derecho trata mal los clientes. Es una decisión de compañía. Ya la gestión, ya los resultados como tal, evidentemente sí los debe operativizar el logístico, pero a nivel estratégico la experiencia nos da que tiene que tener un apoyo de cada uno de los procesos y un compromiso de cada uno de los procesos de la organización. En el primero de los pasos, en la planeación del proyecto, hay 3 recomendaciones importantes que hacemos basados en nuestra experiencia. Uno de ellos es la definición del equipo. Definitivamente, aunque suene a frase de cajón, el compromiso de la gerencia, del staff gerencial, hasta cada uno de los participantes o líderes de los frentes técnicos, que ahora miraremos cuáles son, es indispensable. El segundo es el tema de la comunicación. ¿Cómo vamos a comunicarnos hacia adentro, hacia afuera de la compañía? ¿Qué le vamos a decir a los clientes? ¿Deberíamos de decirles algo o debería ser transparente para ellos? ¿Cómo vamos a hablarnos entre nosotros? ¿Cómo vamos a comunicarle hacia la corporación en el caso de las multinacionales que vamos a cambiar a un operador logístico? Es un tema crítico. Y el tercero, en logística, es uno que de pronto se ha desarrollado muy poco, y es cómo vamos a identificar los riesgos y los planes de mitigación. Y en logística el tema de riesgos, de pronto recuerdan diciembre del 2005, ya 24 de diciembre, se cayó una avioneta encima de una bodega satélite de Baxter, nadie espera eso. Pero por otro lado, si el sistema te falla, tampoco. Indudablemente no vamos a tener mucho menos planes para cada cosa que pueda pasar en el tema logístico, pero sí deberíamos tener por lo menos un panorama, por lo menos un mapa, o cultivar, digámoslo, el hábito de predecir un poco qué nos puede pasar o cuáles son los puntos críticos que idealmente deberíamos tener algunas ideas para que de llegar a suceder estuviéramos por lo menos un poco avisados y un poco con algunas ideas de qué poder hacer. Esos 3 pasos son destacables dentro del primero, que es planeación del proyecto. A nivel de la definición del equipo, debe haber un comité directivo, básicamente es el staff gerencial o el staff de la presidencia del negocio. Hay un gerente del proyecto que se encarga de hacer el link entre ese comité directivo y los frentes ya técnicos. Él se encarga de definir que todos los recursos que acá se soliciten, que todas las expectativas que se definan acá y no se aterricen, se puedan darle visibilidad muy rápidamente. Y hay unos frentes técnicos, como les comentaba, que entran a ser muy importantes. Es tan importante recursos humanos para garantizar que mis operarios pasen al tercero idealmente, y cómo hago para que pasen motivados, para que pasen muy conformes con el arreglo que pueda hacerse con ellos cuando llegue la decisión de tercerizar, y cómo hago para que calidad se involucre en los procesos del tercero sin pensar que es otra empresa. ¿Cómo hacemos para que cada uno de nosotros, el tema de tecnología, el tema de conectividad, cómo hacemos para que cada uno de los frentes definitivamente se involucre en el ejercicio? No es una opción hacerlo. Si queremos tener un proceso exitoso de tercerización, es una obligación hacerlo, es el deber ser. Cada frente de la organización debe estar participando, hasta inclusive la persona de imagen o la persona de imagen corporativa. O sea, el letrero que va a estar allá va a ser el de Baxter, o va a decir almacenar, o va a decir Open Market, o no vamos a colocar ningún letrero. Y los uniformes deben de decir que hay cosas muy sencillas, pero cuando te llega la implementación el tema se enreda a veces. No, yo pensé que iba a colocar mi letrero, ¿y por qué el tuyo y por qué no el mío?
la gente, si no haces un plan de motivación, un plan de salida adecuado y les ofreces solamente un bono, se van donde el tercero, pero al mes renuncian. ¿Y de dónde vas a sacar gente que conozca la operación? Yo puedo muy a nivel logístico definir una operación y unas horas de picking y todo este cuento, pero si la gente que sabía ya no la tienes, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pueden haber muchos ejemplos, pero en resumen es el tema de frentes técnicos, el tema de participación de cada uno de los frentes operativos de la organización es vital en este ejercicio. La identificación de los riesgos, como le comentaba, particularmente recursos humanos, el ejemplo que les estoy dando, logístico, calidad, son unos riesgos que debemos estar identificando constantemente. No existe de pronto un libro que yo vaya a comprar y ahí digan los riesgos son estos y el plan es este. Es basados en la experiencia, basados en qué podría pasar y en el qué debería hacer en ese caso. Somos muy dados a pensar que el buen logístico es aquel que es recursivo y aquel que definitivamente en el camino se las arregla como sea y consigue los carros debajo del brazo y los pone a cargar al otro día. Pero ¿dónde está la planeación? Sí, en teoría logística viene de planear, de organizarnos. ¿Dónde está eso? No se le destina a veces mucho tiempo a ese capítulo, a esa parte muy importante del ejercicio, de todos los ejercicios y particularmente en este, que es el caso de esta charla, el anteponernos un poco a lo que va a pasar. Por lo menos botarle corriente a veces es bueno y cuando pasa vemos los resultados. Este es un ejemplo de un mapa de riesgos. Por ejemplo, en la planeación del proyecto, errónea asignación de recursos. Entonces el jefe de la bodega dice, yo voy a participar, pero resulta que en el día a día no le alcanza el tiempo, ni porque se vaya a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, el señor va a alcanzar a corresponder a las actividades del proyecto, no va a poder evaluar las propuestas del otro. Entonces son cosas que pueden salir y si definitivamente nos anteponemos no nos sorprenderán en el lead time que tengamos. Y así pueden haber ejemplos para cada una de las fases que hemos definido nosotros. El plan de comunicación, desde cómo voy a informarle a los clientes el cambio y se debería informarles, hasta cómo voy a decirle a la vicepresidente regional de Supply Chain en Latinoamérica que voy a cambiar el operador y cuándo decirle. El plan de comunicación como tal es vital. ¿Cuándo le voy a decir a toda la organización que vamos a tercerizar? ¿Sí? ¿Cuándo le voy a decir a los operarios que se van a ir de Baxter y van a pasar a otro operador? ¿Cuándo debería decírselos? Que igual no se sientan tan, entre comillas, traicionados para renunciar al otro día, pero sí motivados para seguir. Es un tema muy de recursos humanos, muy de la estrategia de cómo comunicar, pero es un tema clave y crítico en el ejercicio de tercerizar. Indudablemente, inclusive la competencia. Entonces el operador 1 se dio cuenta que ya estás haciendo un ejercicio y es que me vas a sacar a mí o ¿cómo así que no me has avisado? Son situaciones que han salido en las experiencias que estamos presentándoles y que como recomendación se los dejamos a consideración. El segundo paso en los 7 que hemos definido es la definición de requerimientos, los términos de referencia, los famosos acuerdos de nivel de servicio. ¿Sí? ¿Qué espera el planeador de exportaciones del operador? ¿Espera seguir igual y cargar hasta las 5 de la tarde o espera mejorar? ¿Espera cargar los sábados? El picking esperamos que se alargue 1 hora y no cortemos a la 1 sino a las 2. ¿Qué espera la gente de pagos? Este proveedor viene a 30 días, a 60, 90, ¿a cuánto tiempo le vamos a pagar? Esperamos que tengan un plan de mejoramiento como el mío, esperamos que tengan otro plan de mejoramiento. Cuando tiene un problema, ¿cómo lo solucionan? El tema cultural, por ejemplo, yo hago mi encuesta de clima organizacional y quiero sacar 95% de que la gente esté conforme, contenta y motivada. ¿Espero que él haga una encuesta o no? Me gustaría que la hiciera. Cada uno de los frentes, cada uno de los que vamos a participar en ese relacionamiento, debemos expresar en ese momento qué esperamos del tercero. Debe quedar muy claramente, y muy claramente es mucho detalle, horarios, expectativas, entregables, cómo me vas a pasar el informe, me lo vas a pasar diario, semanal, todo el tema de cómo nos vamos a relacionar, que es lo que se deja plasmado en los acuerdos, en los RFP, en los términos de referencia, es de vital importancia.
es de vital importancia ir al máximo detalle que podamos. Ese tema es bien crítico y clave. En esta etapa desarrollamos el contrato base y definimos los criterios para evaluar las propuestas. Esa definición de criterios o esa matriz, este es un ejemplo de la que hemos usado en algunos ejercicios. Tenemos unos aspectos legales y financieros que no son ponderables, simplemente cumplen o no cumplen, ¿sí? O sea, la capacidad financiera del tercero da para estar con nosotros o no da. Eso no tiene ni 1, ni 2, ni 5 en la matriz, no. O sea, está o no está.